de exámenes parciales. Eso en principio se lo tiene que preguntar al doctor Domínguez. Hasta donde yo sé, no hay novedades, porque es muy difícil evaluar sin presencialidad a un número tan importante de alumnos. Y no sé si en corto plazo volveremos a tener clases presenciales. Sé que se está por volver en algo incluso más alto, pero estas materias de los primeros años por ahí más difícil. Lo que pasó hasta ahora fue, tuvimos 2 camadas en pandemia. A la primera se le hizo una serie de trabajos prácticos que luego se promediaban para ver si promocionaban una parte de la materia, y a la segunda fueron directamente a final, de una instancia evaluativa previa, porque es muy difícil tomarla. Sí, en la instancia final lo que hicimos hasta ahora fue un multiple choice a través de la plataforma, en el cual los que aprobaban ese multiple choice contestando al menos un 60% de las preguntas bien, pasaban a una instancia oral vía Zoom, donde hacíamos un examen oral corto de 5 o 10 minutos, como para verificar bien los contenidos que ustedes habían expuesto, o que los alumnos de los otros años habían expuesto en el multiple choice. Así que por ahora iremos un poco por la misma línea. Por ahí, si quieren saber con más precisión, el doctor Domínguez es el que toma las decisiones. Vamos a hablar en este aspecto, así que Recording in progress. Preguntarle. Vamos a seguir viendo la unidad 2 que habían empezado a ver conmigo. Esta es una bolita. Profe, disculpe. Sí, sí. Yo lo estoy Sí, escuchando muy entrecortado y su video estaba congelado. No sé si soy el único. no sé el resto. ¿Me escucha el resto? Sí, está saliendo con dificultad, profesor. Estoy justamente en mi despacho, que se supone que tiene mejor internet que en mi casa, justamente, pero bueno, no sé por qué, no sé si tendrá algo que ver con esto de que está todo medio caído, no hay WhatsApp, no sé si eso afectará en algo también la red de internet. Seguimos sin WhatsApp, sin redes sociales, sin nada, ¿no? Está un día complicado hoy, pero bueno, servirá para que presten un poco más de atención. Bueno, no lo puedo, si sale lento o cortado, no puedo hacer nada, por ahí si se les entrecorta y ven que estaba diciendo algo importante, si me piden que lo repita, no hay ningún problema. No sé si por ahí, a veces si alguno quiere probar por YouTube, a veces se puede ver mejor, pero bueno, yo prefiero que estén en la plataforma, porque en la plataforma podemos, digo, en la plataforma de Zoom, porque acá podemos interactuar, digamos. Si me ven por YouTube, es como un video, aburridísimo. Sí, yo puse para grabar. En principio, hasta donde yo sé, no se promocionaría. Por ahí el doctor Domínguez adoptó una decisión distinta, pero hasta donde yo lo vi, no había tomado la decisión de que se pueda promocionar bueno, como le decía, vamos a seguir viendo la unidad 2. La unidad 2 es una unidad muy de examen, se toma mucho el control de la condicionalidad, que lo tuvimos en la clase pasada, el poder constituyente, así que una unidad que no la pueden entender. Por ahí no los contenidos finos, pero sí tienen que tener una visión general de los temas que aquí se abordan. Veamos un poquito, un pantallazo de lo que vimos la clase pasada, para los que no se acuerdan. La clase pasada hablamos de la supremacía constitucional, ¿no? Primero empezamos diciendo que el ordenamiento jurídico en nuestro país estaba compuesto por una multiplicidad de normas, como la propia Constitución, tratados internacionales, leyes, decretos, reglamentos, y dijimos que estas normas no se encontraban en un plano de igualdad,
sino que tenían un orden de prelación que la jerarquiza. Y ese orden estaba encabezado por, no sé cuál es el canal de YouTube, no sé si le puse en la plataforma o no, a ver si me lo mandaron por, no sé si está en la plataforma, se puede fijar, el canal de YouTube, vuelvo acá. Bueno, ya habíamos dicho que esta pirámide jurídica estaba encabezada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional incorporado en la Constitución de 94, y luego venía un orden de presidente donde estaban previstos otros tratados internacionales que no tienen jerarquía nacional, leyes nacionales y demás. Entonces decíamos que la cúspide del ordenamiento jurídico, el vértice de esta pirámide jurídica, estaba dado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y decíamos que todo el orden jurídico, todas las normas que están abajo en esta pirámide de la Constitución Nacional tienen que ser congruentes o compatibles con la Constitución. Y cuando esta relación de coherencia, de compatibilidad entre la Constitución y las normas inferiores se rompía, aparecía un vicio o defecto que denominamos inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad. Entonces, cuando ustedes ven en los diarios, escuchan en el noticioso, en el radio, que alguien plantea la inconstitucionalidad, es que se afirma que una norma de jerarquía inferior a la Constitución es contraria a algún precepto de la Constitución. Bueno, decíamos que esta supremacía constitucional estaba prevista sobre todo en el artículo 31 de la Constitución, que habla que la Constitución justamente es la ley suprema de la nación, y luego que había otras referencias en los artículos 27 y 28. Y después empezamos a abordar lo que son los sistemas de control de constitucionalidad. ¿Qué son los sistemas de control de constitucionalidad? Decíamos que son técnicas para hacer efectiva la supremacía constitucional. Es decir, es un remedio que actúa cuando se produce una inconstitucionalidad, justamente para restaurar la vigencia de esta supremacía constitucional. Y habíamos visto que en el derecho comparado, es decir, en los diversos ordenamientos jurídicos que rigen los distintos países, hay distintas formas, hay distintos sistemas de restaurar esta supremacía constitucional. Así veíamos que en otros ordenamientos jurídicos, que no son los que rigen en nuestro país, este control de la supremacía constitucional lo realizaba un órgano político, como puede ser el Parlamento. Un Parlamento, poníamos como ejemplo el Consejo Constitucional francés de 1958, y después veíamos que el sistema que rige en nuestro país, que hay otros sistemas en los cuales el control de constitucionalidad, es decir, el órgano que analiza si una norma inferior es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales con jerarquía constitucional, este análisis en los sistemas que tienen control judicial lo realiza un órgano judicial. ¿Y cuál era el fundamento de esta afirmación? Que se trata de una tarea esencialmente jurídica que tiene que ser realizada por un órgano especializado, por el órgano capacitado para esto. Porque habíamos dicho alguna vez que el Poder Judicial es un poder profesionalizado. Se requiere un título habilitante para ejercer los cargos más importantes del sistema, y ese título, que es el de abogado, se estudia en gran parte la Constitución y los sistemas de constitucionalidad. Entonces, el que realiza el análisis es un sujeto que se preparó para analizar si una determinada norma es contraria a la Constitución. Habíamos dicho cómo nació el sistema judicial de control de constitucionalidad, y citamos el caso, decíamos esto, creación pretoriana, quiere decir creación del propio Poder Judicial. Citábamos el caso Marbury versus Madison, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, de 1803, y un video explicativo con los principales hechos fácticos de ese caso,
cómo a partir de allí se originó el sistema de control judicial de control de constitucionalidad que luego copió nuestro país. Después dijimos que el control judicial de constitucionalidad podía ser concentrado o europeo, esa es una categoría, o la otra categoría es difuso o americano. En el control concentrado no europeo hay un único órgano específico que es el que analiza el control de constitucionalidad. Es decir, en todo el país hay un solo tribunal al que llegan todas las controversias o todos los planteos de inconstitucionalidad de una norma. Entonces se trata ya de un cuerpo hiperespecializado, porque no resuelve conflictos comunes, no es un juez laboral que tiene un juicio donde se plantea el derecho constitucional a la huelga. No se trata de un juez penal donde se puede analizar la constitucionalidad de una tenencia de estupefacientes con finalidad de consumo personal. Acá hay un cuerpo específico que únicamente analiza planteos de inconstitucionalidad. Y luego estaba el sistema difuso americano, que es el que adoptó nuestro país, en el cual cualquier juez o tribunal que forma parte del Poder Judicial tiene control de constitucionalidad en las controversias sometidas a su decisión. Es decir, por ejemplo, el doctor Domínguez, que es un juez de Cámara Civil, tiene control de constitucionalidad. El doctor Colombo, que ya le dieron una clase, que es un juez penal, también tiene control de constitucionalidad. Entonces, en control difuso hay una multiplicidad de sujetos, digamos, todos los jueces de las diversas materias realizan en los casos que se les van presentando control de constitucionalidad. Luego había un sistema mixto, que era un mix de ambos casos, que es muy excepcional. Luego veíamos cuándo se puede realizar el control de constitucionalidad. Y decíamos que puede ser a priori o a posteriori. El control a priori se realiza antes de que entre en vigencia una norma. Por ejemplo, en la clase pasada veíamos el supuesto de que se sanciona una ley por los cuales los alumnos de la UNSA tienen que pagar un arancel para continuar cursando sus estudios. Habíamos dicho que eso era contrario a las provisiones del artículo 75, inciso 19, que establece la gratuidad de la educación pública. Entonces, en un supuesto donde el control se realiza a priori, se sanciona una ley y antes de que entre en vigencia, antes de que venga alguien a reclamarle a ustedes el pago de un arancel, hay un órgano que realiza el control de si eso es constitucional o no. En cambio, en el control a posteriori, luego de que entró en vigencia la norma, luego de que viene la universidad y le reclama el pago de un arancel, ustedes ahí plantean la inconstitucionalidad de ese tema. Es decir, acá ya tiene, en un lado tiene un carácter preventivo y en el otro un carácter reparador. Ya le están reclamando el pago del arancel. En nuestro sistema, el control es a posteriori, nunca es a priori. Luego teníamos cuáles eran los efectos del control de condicionalidad y habíamos dicho que podían ser interpartes o erga omnes. Interpartes es solo para los intervinientes en el proceso y erga omnes tiene efectos respecto de todos los afectados por la norma, los que intervienen o los que no intervienen por la norma. Volvamos al caso del arancel del pago que se le reclama a la universidad. Supóngase que venga a la universidad y le reclama a Nicolás Huertas y a Micaela Herrera el pago del arancel para poder continuar cursando la carrera de contador público. Ustedes plantean, por sustento del artículo 75 y 19 de la Constitución, la inconstitucionalidad de esa ley que autorizó el pago del arancel. El juez seguramente le va a hacer lugar a su planteo y va a declarar la inconstitucionalidad de esa ley. En un sistema interpartes, esta declaración de inconstitucionalidad solo va a beneficiar a Nicolás Huerta y a Micaela Herrera, que son los que intervienen en el proceso. En un sistema
donde rigen los efectos de groundness, eso beneficiaría a todos los alumnos. En nuestro sistema el que rige es interpartes. Entonces, que yo ya le estoy adelantando, veíamos cómo el control de constitucionalidad en el sistema argentino. Ya habíamos dicho que la Constitución no establece normativamente, o sea, no hay un artículo de la Constitución que diga cómo es el sistema de control de constitucionalidad en nuestro sistema, sino que esto lo fue creando la Corte Suprema de Justicia, esas siglas CSJN, quiere decir Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo fue creando en sus fallos con el avance de la jurisprudencia. Entonces, respecto al órgano que lo ejerce, habíamos dicho que es el sistema judicial difuso. Todos los jueces de todas las materias tienen control de constitucionalidad. Y la Corte va unificando estas distintas opiniones, criterios que van teniendo los jueces con los casos que van llegando a su decisión. También la Corte ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de la norma es una circunstancia excepcional. Por lo tanto, lo calificó como la última ratio. Última ratio quiere decir la última razón, digamos. O sea, tengo que agotar todas las posibilidades, todas las interpretaciones posibles para darle validez a una norma antes de declararla inconstitucionalidad. Es decir, hay una presunción de constitucionalidad de las leyes. Y si yo, juez, declaro inconstitucional una ley, es porque tengo que estar convencido de que es inconstitucional. Bueno, esto es bien directa, pero es un poco más complejo. A partir del 2001, fallo Mil de Pereira, la inconstitucionalidad puede ser declarada por los tribunales de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Que no es necesario que haya un planteo o un pedido de parte. Es decir, un caso, supóngase, volvamos al caso del arancel de la UNSA. Supónganse que viene la UNSA y le reclama a Nicolás Huerta y a Micaela Herrera el pago del arancel. No es necesario que ellos me planteen la inconstitucionalidad de esa norma para que yo la declare inconstitucional. Yo, juez que conozco el ordenamiento jurídico, puedo darme cuenta que es inconstitucional y así declararlo, aun cuando Nicolás y Micaela no lo hubiesen planteado de esa manera. Y después, el efecto es interpartes, esto que habíamos dicho, solo beneficia a Nicolás y a Micaela. Este principio está modificado a partir de un fallo Alavi de la Corte que habla del proceso colectivo, por eso es mirar un poco fino. Y habíamos dicho que el control de constitucionalidad siempre se da en una causa o en un proceso judicial. Es decir, no se da en abstracto. Yo, juez, para analizar la constitucionalidad de la norma que autoriza el cobro de aranceles a los alumnos de la UNSA, tiene que venir un caso a mi decisión. Es decir, tiene que venir la UNSA a reclamarle a ustedes un arancel y el caso viene a mi decisión. No puede ser en abstracto, no puedo venir yo, juez, y decir, tomé conocimiento de que se sancionó esta ley y la quiero declarar inconstitucional. Bueno, habíamos visto el caso de Sojo contra la Cámara de Diputados, el pobre Sojo, que era un caricaturista, que había hecho un dibujo bastante ofensivo de la Cámara de Diputados, y lo habían metido preso, y eso derivó en una primera resolución de inconstitucionalidad que adoptó nuestra Corte, que fue en 1887, o sea, por ahí toma un poco la doctrina de Marbury versus Madison, y si no me equivoco, hasta acá llegamos. Profe, ¿qué significa Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación? Digamos, el código de procedimiento que rige los procesos civiles y comerciales. Y hasta acá llegamos, ¿no? Si no me equivoco. Y nos quedó entonces ver otro caso, el segundo caso de control de constitucionalidad que resolvió nuestra Corte Suprema de Justicia. Y este se dio en 1888, se denomina Municipalidad de la Capital contra el Hortondo, y en este caso se tenía que construir la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo es la que une el Congreso de la Nación con la Casa Rosada. Y entonces la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para construir la Avenida de Mayo,
autorizó la expropiación de los terrenos donde se iba a construir la avenida. El ancho de la avenida estaba prevista en 30 metros. Pero la ley que autorizó la expropiación, ¿saben lo que es expropiar, no? Expropiar es, se despoja a alguien de su derecho de titular, ¿qué bolilla está dictando recién dentro? La bolilla 2. La bolilla 2, el segundo punto, estoy haciendo un repaso de supremacía constitucional y ahora vamos a ver poder constituyente. Bueno, expropiar significa despojar a alguien de su derecho de propiedad sobre una cosa, fundamentalmente sobre un inmueble, siempre que se dé una causa de utilidad pública y a cambio siempre de una indemnización. Es decir, yo no te despojo la propiedad de un bien gratuitamente, sino que te compenso, te indemnizo por eso. Y siempre que haya una causa de utilidad pública, es decir, algo que beneficie al bien común. En este caso, claramente estaba dada la utilidad pública, estábamos por construir una de las avenidas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, y el problema fue que la ley que autorizó la expropiación dijo que la expropiación no se limitaba a los 30 metros de ancho que tenía la avenida, sino que autorizaba la expropiación de todos los terrenos colindantes enteros. Entonces, supónganse que yo tenía un terreno de 100 metros de largo y que solo entraban 30 dentro de lo que sería la construcción de la Avenida de Mayo, a mí me expropiaban los 100 metros y entonces la municipalidad utilizaba 30 para construir la Avenida de Mayo y los 70 restantes podía luego comercializar. Entonces, vino el señor el Ortondo y dijo, no, acá hay un error. Yo no estoy obligado a que me expropie mi propiedad más que en esos 30 metros, porque la utilidad pública está solo dado por 30 metros. Entonces planteo la inconstitucionalidad de la ley que me autoriza a expropiar la totalidad de mi inmueble. O sea, porque está en la Constitución previsto la expropiación con causa de utilidad pública. Y acá la Corte Suprema de Justicia dice que si bien el Poder Legislativo es el encargado de calificar la utilidad pública, al hacerlo no puede vulnerar el derecho constitucional a la propiedad privada. Y por ende declara la inconstitucionalidad de esta ley en lo que autorizaba a expropiar más allá de los 30 metros de ancho de la avenida de Madrid. Y dice, es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto constitucional para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas. Es decir, ahí va forjando la doctrina, el concepto, remontémonos, estamos hablando de 130 años atrás, ¿no? Donde no estaban todavía bien claras estas nociones de control judicial de constitucionalidad. Entonces ahí dice bien claro la Corte Suprema de Justicia. Bueno, cuando me llega una ley a mi decisión, yo la tengo que comparar con la Constitución y ver si se da, esto que habíamos dicho al principio, esta relación de coherencia entre el texto constitucional y la norma inferior. Y si esta relación de coherencia, de conformidad no se da, aparece esto que habíamos dicho al principio, este vicio o defecto que se denomina inconstitucionalidad, o algunos dicen anticonstitucionalidad, y por eso el tribunal se tiene que abstener de aplicar esa ley. Dice, a este caso concreto, como habíamos dicho, los efectos son interpartes en nuestro ordenamiento, en este caso concreto no se aplica una determinada norma porque es contraria a la Constitución. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Hicimos un repaso general. Bueno, avanzamos en algún caso más. Bueno. Y ahí queda un puntito del primer párrafo de la bolilla 2 que habla de
cuestiones políticas no judiciales. En las cuestiones políticas no judiciales, esto fue construido doctrinariamente por la Corte Suprema de Justicia, es decir, no está previsto en ninguna norma, sino que la Corte Suprema de Justicia en los casos sometidos a su decisión fue elaborando, confeccionando esta doctrina, que fue elaborada, para la redundancia, por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y luego adoptó nuestro tribunal. Implica una autoinhibición en ejercer el control de constitucionalidad. Es decir, hay determinadas materias o determinados casos en los que la Corte dice no, mira, acá esto es una cuestión que corresponde directamente a los órganos políticos, son facultades propias de ellos, y entonces yo no voy a hacer el análisis de si se da una inconstitucionalidad o no. Es decir, una determinada actuación, o un determinado reglamento, un determinado decreto dictado por los otros dos poderes del Estado, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, hay determinados casos donde el Poder Judicial dice no, esto se trata de cuestiones privativas o exclusivas dentro de otros poderes del Estado, entonces yo no voy a hacer este análisis de si es constitucional o no es constitucional ese proceder. Por ejemplo, ustedes recordarán que con el inicio de la pandemia empezaron a sesionar de forma remota la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ahí el oficialismo, el kirchnerismo, digamos, siempre más defensor de las medidas pro cuarentena, quería limitar al máximo las sesiones y tratar de que se sesione de forma remota. En cambio, la oposición quería que se vaya al recinto, que se adopten los cuidados necesarios, que los cuidados sean pertinentes, pero que los legisladores puedan ir al recinto, puedan ir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y debatir. CSJN significa Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí te lo preguntan en el chat. Entonces, ahí la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue a la Corte Suprema de Justicia y planteó una acción declarativa de certeza a fin de que la Corte le diga si estaba bien convocar a sesiones remotas o si tenían que ser presenciales. Y para eso decía que el reglamento de la Cámara establece que los senadores tienen que sesionar en el recinto, salvo casos de gravedad institucional. Entonces le pedía, digamos, a la Corte Suprema de Justicia que interprete si la pandemia implicaba un caso de gravedad institucional que justifique la sesión remota. Y ahí la Corte termina diciendo, bueno, esto es algo que no compete al tribunal, digamos, yo no puedo pedir por esto, se trata del reglamento, de cómo funciona el propio Senado, interprételo ustedes, no me traigan este problema acá. Bueno, ese es un claro ejemplo de una cuestión política no judicial. En otros casos pueden ser, por ejemplo, la intervención federal de una provincia. Ustedes sabrán que hay determinados supuestos que autorizan a que la nación intervenga en una provincia, es decir, por ejemplo, deponga a un gobernador y designe a un interventor que cumpla con el poder ejecutivo de esa provincia. Eso se da en circunstancias muy excepcionales. Bueno, si se dan esas circunstancias excepcionales, reguladas en el artículo 6º, ¿no? Es algo que analiza el Congreso, y que la Corte en principio ha dicho que no, yo no me puedo meter a reexaminar un análisis que ya hizo el Congreso de la Nación. Lo mismo con la declaración del Estado de Sitio. Ustedes sabrán que cuando se dan ciertas circunstancias también excepcionales de conmoción interior,
se suspenden ciertas garantías constitucionales. Es decir, por ejemplo, eso que veíamos en Chile, con las manifestaciones hace 2 años más o menos, que era que se prohíbe transitar en determinado horario, todos los ciudadanos tienen que quedarse en sus casas. Bueno, eso está autorizado por la Constitución, ya se restringe la libertad de moverse, de transitar, de ustedes se dan supuestos muy excepcionales de una conmoción, de un estado de alerta interior, de desorden generalizado. Bueno, si se dan esos supuestos o no, es algo que analiza el Congreso, al autorizar el estado de sitio, uno no puede judicializar esos supuestos, digamos, el juez no se puede convertir en una instancia de revisión de las decisiones sobre la oportunidad, mérito, conveniencia de las decisiones que adoptan los órganos, los otros órganos en el Estado. O muchas veces, cuando vemos las sesiones en el Congreso y que discuten oficialismo y oposición, muchas veces por ahí la oposición denuncia, no, acá no se respetó el trámite que establece el reglamento para la sanción de una ley, porque primero tenía que pasar por tal comisión y no pasó, o el quórum para empezar a sancionar recién se cumplió cuando habían pasado los 15 minutos de tolerancia que establece el reglamento. Esos casos muchas veces la oposición, cuando se sanciona una ley que no era de su gusto, se judicializan y van los diputados opositores, se presentan en justicia y es muy probable que el juez al que le caiga esa decisión diga, no, esta es una cuestión política que tienen que solucionarla entre ustedes, no me judicialicen la política ni la decisión. Lo mismo la declaración de la utilidad pública de la expropiación. Alguien puede ser despojado de la propiedad de un determinado bien previa indemnización cuando hay una causa de utilidad pública. Si esa causa de utilidad pública existe o no existe, y no es algo que es una decisión de oportunidad, mérito y conveniencia que no puede ser examinada por el juez. Supongamos que se decide construir una autopista en la ciudad de Salta y para eso le expropian la casa a alguno de ustedes porque la autopista está por pasar por ahí. Bueno, ustedes podrían, al estilo del caso de Lortondo, perdón, plantear que le están expropiando un pedazo de su propiedad que va más allá de la autopista que se plantea construir. Pero ustedes no podían plantear sobre la inconveniencia de la construcción de una autopista, diciendo, no, Salta no necesita una autopista, voy por hoy. Eso no podría examinarlo el juez, es algo que los otros poderes del Estado entendieron que era necesario la construcción y se realiza. Bueno, hasta acá estamos. Bueno, terminamos. Sí. Profesor, una consulta. Y en el caso que se resuelve, suponiendo que el gobierno quiere hacer una obra de importancia y necesita expropiar una propiedad, ¿se puede apelar una medida de esas? No, usted podría cuestionar la indemnización. Supóngase, podría decir, no me están indemnizando el valor de la propiedad, eso podría ir sí a judicializarse. Pero si, no sé, si el Estado considera que tiene que realizar, por ejemplo, una obra hídrica para proveerle de agua a la ciudad de Tartagal y para eso le expropia un campo a usted para hacer una represa, no, usted no podría judicializar y decir, no, mire, Tartagal no necesita agua, la verdad que con el agua que tiene ahora está bien. No, eso en principio no se podría judicializar. Sí, usted podría decir, no, bueno, no me están pagando lo que mi propiedad vale, o podría decir esto, al estilo de Lortondo, me están expropiando 10 hectáreas y la represa tiene 3. Planteo esas características. Bueno, vamos a empezar a ver. Sí. Disculpe, profesor, y si el caso, digamos, no fuera que es clara la utilidad, que uno pudiera objetar que realmente se trata de utilidad pública. Tendría que ser, en principio, por eso, tendría que ser algo para que pueda llegar a examinarlo y escuchar algo muy, que algo opinable, en principio, no, ya el análisis lo hace
los otros poderes del Estado, digamos, el poder ejecutivo que propone la ejecución de una obra, y el poder legislativo que autoriza la ejecución. Pero ya Profe, y si al no, final no terminan realizando la obra que iban a realizar y realizan otra, por ejemplo. no, bueno, la causa de utilidad pública está dada de acuerdo a la utilidad que se invoca en ese momento. No puedo decir, bueno, la empresa no le hace una multa, sanciona otra ley, pero no hace una multa. Bueno, pasamos al segundo punto, que es poder constituyente. Bueno, bueno, acá en primer lugar tenemos un concepto de constitución. La transcripta ahí decimos que la Constitución es el documento fundamental de un Estado en el que se establecen los basamentos generales de la comunidad política, se precisan los derechos reconocidos a la población, así como sus deberes públicos y se estructura su organización institucional. Es una noción general. Podemos decir que la Constitución enuncia las grandes reglas de juego políticas y sociales de una comunidad, es la ley fundamental y suprema de un Estado. Entonces, decíamos que está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Pero cómo, hoy lo que vamos a ver fundamentalmente es cómo se crea, cómo se hace, cómo se gesta, cómo se redacta por primera vez una. Y acá la Constitución decimos que es el resultado de una potestad de un poder que llamamos constituyente, un poder constituyente, y que se concreta por una generación de personas que deciden redactar una Constitución por primera vez. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es la competencia o capacidad, esto que decíamos un poco, para constituir, para dar una constitución al Estado, para crear una constitución de cero. Es decir, para organizar un determinado Estado y para establecer su estructura jurídico o política. Es la capacidad que tiene el pueblo soberano de darse su propia constitución, ya que el único que tiene legitimidad para ejercer el poder constituyente es el pueblo, es decir, la comunidad política. El pueblo, como dice ahí, es quien establece quiénes son los que ejercen el poder en su nombre y cuáles son los límites de este ejercicio. Se suele distinguir entre poder constituyente y poderes constituidos. Hay una relación cronológica entre poderes constituyentes y poderes constituidos. El poder constituyente es el que crea a los poderes constituidos. Es decir, el poder constituyente es el que viene y sanciona por primera vez una constitución. Y en esa constitución, ¿qué se prevé? Se prevé la existencia de un poder ejecutivo, de un poder judicial, de un poder legislativo, y se establecen las reglas básicas para su funcionamiento. Entonces, el poder constituyente, es decir, el que constituye, el que crea la Constitución, es el primero cronológico, el que crea la Constitución. Y los poderes constituidos, que son estos tres, el poder legislativo, el poder legislativo y el poder judicial, son aquellos que son creados, regulados por la Constitución, que es creada por el poder constituyente. Es decir, los poderes constituidos, que son estos tres, deben obrar con sujeción a las previsiones que fija el poder constituyente. Entonces ahí tenemos un cuadrito que explica a grandes rasgos la diferencia entre poder constituyente y poder constituyente. El poder constituyente es un poder originario en sí, es decir, no tiene un poder anterior.
sino que es el pueblo, la comunidad política, la que se junta y decide sancionar por primera vez una constitución. En cambio, los poderes constituidos son poderes derivados de la constitución, son creados, regulados por la constitución. En segundo lugar, el poder constituyente es el poder creador de todo el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la constitución es la ley suprema, es la ley de la cual se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico y de las cuales van naciendo el resto de las normas que tienen que guardar conformidad con ellas. Entonces, a partir de la Constitución se crean todo el resto de las normas. En cambio, los poderes constituidos son poderes, como ya dijimos varias veces, creados por el constituyente. El poder constituyente, en tercer lugar, es un poder, en principio, ilimitado. ¿Por qué? Porque como nace de cero, no hay ninguna norma anterior que lo limite, sino que la comunidad que se encuentra, que se junta por primera vez para sentar las bases de su organización, para sancionar una constitución, puede sancionarla de acuerdo a como le parezca. Después vamos a ver que hay algún tipo de limitación, pero en principio es ilimitado. En cambio, los poderes constituidos están completamente limitados. No pueden actuar más allá de su competencia. En la Constitución se dice que el Congreso Nacional tiene las atribuciones que están previstas en el artículo 75, entre ellas sancionar las normas. Bueno, no puede ir más allá, tener funciones que no estén contempladas en la Constitución. En cuarto lugar, el poder constituyente es un poder que tiene una única función, una única razón de ser, que es darse su constitución, de crear la constitución. O sea, se junta, sanciona la constitución, eventualmente, como ve un poquito más adelante, la reforma, y luego deja de funcionar el poder constituyente. No tiene carácter permanente, es decir, el poder constituyente funciona de forma excepcional en determinadas circunstancias muy particulares y luego deja de funcionar. Tiene como única función, como única razón de ser, sancionar una constitución o eventualmente modificarla. En cambio, los poderes constituidos tienen múltiples funciones que funcionan, valga la redundancia, de manera permanente. Como ser el poder ejecutivo tiene a su cargo la administración diaria del país, el poder judicial resuelve los conflictos que se van suscitando entre las personas y funciona también diariamente. El Congreso de la Nación se reúne periódicamente. El poder constituyente no gobierna, sino, como dijimos, se limita a sancionar o eventualmente reformar la Constitución. En cambio, los poderes constituidos fueron precisamente creados por el poder constituyente para gobernar. ¿Está clara esta distinción entonces? Pero una constitución que ha sido sancionada por primera vez por el poder constituyente, es decir, una vez que ya se juntó la comunidad política la primera vez y creó una constitución, eso no implica que ésta luego no pueda ser modificada, introduciéndose los nuevos modificaciones o cambios que se van generando en los procesos sociales. Entonces, acá adelantaba un poco la distinción, el poder constituyente tenemos que decir que puede ser originario o derivado. ¿Sí? Esta es una clasificación importante. Originario o fundacional o derivado. En el poder constituyente, originario es la capacidad de dictar por primera vez la constitución de un Estado recién constituido. O, en el caso de un Estado ya constituido, pero que no respeta lo que se denomina la lógica de los antecedentes, a través de una revolución que cambia totalmente el orden jurídico que regía en un determinado país. Es decir, ¿cuándo se da el poder constituyente originario y fundamental? Cuando se crea un Estado, es decir, en 1853, en el caso de la Constitución nuestra, cuando se independizó nuestro país y sancionó su propia Constitución, o bien un Estado ya existente
pero que se sanciona una nueva constitución, no en base al sistema de reforma establecida por la propia normativa, sino a través de una revolución que produce un cambio brusco en la forma de organización de un país. Por ejemplo, en Cuba, cuando vino la revolución comunista de Fidel Castro, se sancionó en 1976 una nueva constitución que representa los ideales de esta revolución. Y se rompió totalmente con el orden constitucional anterior. Entonces acá se ejerció un poder constituyente original. No fue una modificación de la Constitución, sino que directamente se rompió con el pasado y se sancionó una nueva Constitución. Del mismo modo, en México, en la Constitución de 1917, hubo una revolución que duró varios años y culminó con la sanción en 1917 de la nueva Constitución de México, que importó un cambio brusco con el ordenamiento anterior y el fuerte reconocimiento de derechos sociales y laborales. ¿Cuáles son las características del poder constituyente originario? Es decir, que estamos diciendo que se ejerce por primera vez, se sanciona de cero una constitución. En primer lugar, es esto que decíamos un poco antes, es ilimitado, puesto que en principio yo no estoy sujeto o limitado por una constitución anterior a la cual tengo que modificar, sino que estoy sancionando una constitución de cero, y por ende no tengo ningún tipo de limitación. Yo puedo establecer la forma de organizarme que me plazca, digamos. Puedo decir, bueno, adoptar una ideología liberal o una ideología socialista, puedo reconocer determinados derechos o puedo no reconocerlos, no estoy atado por nada previo. Sin embargo, hay algunos que sostienen que podría haber algún tipo de límite. Y este tipo de límite, ¿por qué estaría dado? Por los antecedentes que llegan a la sanción de una nueva constitución. Por ejemplo, nuestro país sancionó la Constitución de 1853 porque sancionó la Constitución de 1853 porque en 1852 se celebró un acuerdo entre 14 provincias, que fue consecuencia, ese acuerdo fue consecuencia de la batalla de Caseros, en la cual Urquiza vence a Rosas, que representaba a la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia de eso, se juntan 14 provincias y firman un acuerdo diciendo vamos a sancionar una constitución. Y tal constitución establecerá la forma de organizarse general. Entonces, cuando se reunió la convención constituyente, cuando se reunieron las personas a las cuales se le encomendó la sanción de una constitución, estas personas ya tenían ciertos parámetros que debían seguir. Por ejemplo, la forma de organización federal. Por lo tanto, existía algún tipo de condicionamiento. Del mismo modo, cuando se sanciona una constitución de cero por una revolución, la sanción de esa constitución está condicionada por la ideología de esa revolución. Es decir, por ejemplo, la revolución cubana, cuando se juntaron las personas a las quienes se le encomendó la sanción de una constitución, esas personas estaban condicionadas por la ideología de esa revolución que era comunista. Entonces no podían juntarse y sancionar una constitución liberal. Iba a ser contrario a los principios que fundaron esa revolución. Luego, el poder constituyente originario también es excepcional. Puesto que esto que dijimos, que por supuesto, o sea, que se cree un nuevo Estado, o que se dé una revolución con la cual se corta la continuidad del orden institucional, esto que denominábamos la lógica de los antecedentes, es algo que no se da todos los días. Fíjense que nos estamos remitiendo a países, a México a inicios de 1900, a Cuba ya de hace muchos años. No es que se sancione una nueva constitución de cero, es un hecho sumamente excepcional. ¿Cuándo se ejerció el poder constituyente originario en nuestro país? En nuestro país se ejerció en 1853, cuando se sancionó por primera vez la constitución que hoy nos rige, y ahí en el Power ven que dice 1853-1860, ¿por qué?
Porque en 1860 se incorpora a la provincia de Buenos Aires. Cuando el Estado argentino sanciona en 1853 por primera vez, hubieron otras sanciones, constituciones anteriores, pero luego no pudieron mantener su vigencia. La provincia de Buenos Aires no formaba parte de la Argentina, terminó siendo como un Estado independiente hasta 1860, que se incorporó. Y acá se da una particularidad, que es que la Constitución de 1853 establecía en una de sus cláusulas que no podía ser reformada por al menos por 10 años. Es decir, cuando se sancionó en 1853, en principio no se admitía ninguna reforma, por lo menos hasta 1863. Sin embargo, se reformó en 1860 para que se incorpore la provincia de Buenos Aires. Pero se considera que no se vulneró esta prohibición de reforma entre los 10 años porque se considera como un mismo proceso de creación, de sanción de la Constitución al periodo de 1853-1860. Bueno, y luego tenemos al poder constituyente derivado o reformado. Entonces decíamos que el poder constituyente originario o fundacional se hace cuando se sanciona por primera vez una constitución. O se crea una constitución de cero, rompiendo lo que denominamos la lógica de los antecedentes o el orden de antecedentes. Y el derivado o reformador se ejerce para modificar la constitución. En principio es limitado porque se encuentra restringido por el funcionamiento de la Constitución vigente, es decir, la Constitución vigente va a establecer cómo es el procedimiento de reforma, qué aspectos se pueden reformar, qué mayorías se requieren en el Poder Legislativo para autorizar una reforma. Y la Constitución puede establecer tres tipos de límites. Unos temporales, para reformar o no reformar, que era esto el ejemplo que poníamos antes de 1853-1860. Una determinada constitución puede decir, bueno, sanciona una constitución y esta constitución no puede ser reformada por 20 años. Aquí tenemos una limitación para no reformar. O hay constituciones que pueden decir, no, esta constitución tiene que revisarse, tiene que reformarse cada 10 años. Entonces ahí tengo una limitación para reformar. Luego hay limitaciones formales, referidas a cómo el procedimiento para la reforma de una constitución y quién debe realizarlo. En principio, como la Constitución es la norma más importante del ordenamiento jurídico, se dice que tiene un sistema rígido, en virtud del cual lograr reformar la Constitución es algo sumamente difícil, es algo que requiere consensos, es algo que difícilmente lo pueda realizar un solo partido político, porque como vamos a ver, se requiere mayorías muy importantes en el Poder Legislativo, que en general no tiene ningún partido político por sí solo, y además se requiere una elección, en la cual se eligen o se denominan convencionales constituyentes, que solo van a ser los sujetos que van a realizar la reforma o examinar la reforma de la Constitución. Entonces, todo estas limitaciones, estas formas en que debe aprobarse una reforma de la Constitución, son limitaciones temporales. Y luego tenemos limitaciones de fondo o sustanciales, que esto está estrechamente relacionado con lo que se denomina... pero no, antes de analizar eso, les voy a pasar un videito para que vean cómo es más o menos una convención. Convención constituyente se llama al órgano que se reúne para reformar una constitución. Funciona muy parecido a un cuerpo legislativo, un cuerpo colegiado, donde se producen fuertes discusiones, en este caso más importante todavía porque estamos hablando de la reforma de una constitución, que es algo sumamente excepcional. Entonces, les voy a pasar un video donde pongo, por ejemplo, un pequeño debate de la reforma de la Constitución de 1957, para que vean la vehemencia de la discusión.
Creo que acá yo tengo que desenchufar mi auricular, porque si no ustedes lo escuchaban. Se inicia el debate. El doctor Allende, del radicalismo intransigente, puntualiza las razones de la actitud de su partido frente a la convención. La pasión ciudadana, índice de democracia, exalta su palabra y enciende la reacción de los sectores opuestos. La grabación es elocuente. Palacios y Allende polemizan exaltadamente. Afirmando que se ha coartado su libertad de expresión, se retiran definitivamente los radicales intransigentes. Bueno, me esperan que conecto de nuevo. Se vio el video, ¿no? No sé si se ven los videos a veces o no. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, profe, se lo escucho. Ah, Sí, se lo pero escucho, profe. no, ahí yo voy a cerrar mi cámara. Pero ahí, ahora sí me ven y antes habían visto. Pero vieron el video, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces habíamos visto cuáles son los límites que se puede tener para reformar una constitución, habíamos visto los límites temporales, es decir, un determinado plazo para reformar o para no reformar una constitución, limitaciones formales, que habíamos visto, podemos ver más en detalle cómo es nuestra constitución, pero lo difícil que es reformar una constitución, se requiere todo un procedimiento bastante difícil de conseguir, y después hay limitaciones de fondo o sustanciales, que es una cuestión bastante debatida, y que se llaman cláusulas pétreas, que esto es discutido su existencia. Y es que si hay determinadas normas de la Constitución Nacional que no podrían ser reformadas aún cumpliéndose el procedimiento. Es decir, hay quienes niegan la existencia de la cláusula pétrea y hay quienes la defienden, pero se tratan de ciertos contenidos que no pueden ser modificados nunca con la Convención Constitucional. Por ejemplo, la Constitución Federal de Brasil consagra como inmodificables la forma federal del Estado y el voto directo, secreto y universal, o la separación de poderes. Es decir, se trata de considerar que hay un núcleo duro de la Constitución que no puede ser reformado. Quienes critican esto sostienen que se trata de encadenar a las generaciones futuras, que se trata de un gobierno de los muertos sobre los vivos, es decir, un gobierno donde los constituyentes de hace 100 años nos establecen una serie de reglas que sí o sí nos rigen a nosotros, y ellos que ya murieron, nosotros no podemos cambiar las formas básicas de organizarnos. Y implica también un criterio pesimista del desarrollo humano, porque implica entender de que hay determinados aspectos básicos de la organización en los cuales no se pueden encontrar ideas mejores. Supónganse que consideráramos como un contenido pétreo la democracia, es decir, la elección de los gobernantes por medio del voto. Si consideramos que eso no puede ser cambiado de la Constitución, estaríamos diciendo de que no hay mejor forma de elegir a los gobernantes que no sea ese. Y hoy probablemente lo sea. Hoy estamos, creo que casi todos de acuerdo en que es la mejor forma de elegir a los gobernantes. Pero vaya a saber si de acá a 50 años
a alguien se le ocurre otra idea de elegir, o se termina demostrando que otro sistema es mejor. Bueno, estaríamos encadenados si consideráramos la existencia de la cláusula pétrea a no poder modificar esos aspectos de la Constitución. Desde el punto de vista del derecho positivo, es decir, del derecho de la norma en sí, de lo que dice la norma, parecería ser que nuestra Constitución no admite la existencia de cláusulas pétreas, es decir, de determinados aspectos de la Constitución que no pueden ser reformados. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 30 de la Constitución, todo lo que sea poder constituyente, siempre tengan presente el artículo 30 de la Constitución. El artículo 30 dice que la Constitución puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes. Uno toma literalmente esta frase, que puede ser reformado en todo, parecería ser que no hay contenidos pétreos. Sin embargo, Vidal Campos, que es un constitucionalista muy importante, que ya falleció, defiende la existencia de las cláusulas pétreas. ¿Y cómo le responde a quienes argumentan que, de acuerdo al artículo 30, cuando dice que la Constitución puede ser reformada en todo, autoriza la modificación de cualquier aspecto? Y Vidal Campos lo que dice es que la Constitución cuantitativamente puede ser modificada en todo, pero no cualitativamente. Es decir, si yo tengo un artículo que regula la forma de gobierno republicana, yo considero la forma de gobierno republicana como contenido pétreo, ¿eso qué significa? Yo ese artículo lo puedo modificar, sí lo puedo modificar, pero de ninguna forma puedo, con esa modificación, que podría ser más relativa a detalles de la forma republicana de gobierno, puedo alterar o suprimir la forma republicana de gobierno. Es decir, puede haber revisiones sobre unas determinadas cláusulas, pero esas revisiones no pueden ser integrales o totales. Y Vidal Campos cita como cláusulas pétreas a la forma de Estado democrática, a la forma de Estado federal y a la forma republicana de gobierno. Es decir, principios básicos sobre los cuales se asienta nuestra organización constitucional, y considera que esos aspectos de la Constitución no pueden ser modificados. Lo que sí nuestra Constitución establece son determinados contenidos inmutables, es decir, determinados aspectos que sí nunca podrían modificarse, aunque no encuadran dentro de las demás cláusulas pétreas. Y así el artículo 17 establece que la confiscación de bienes está prohibida para siempre, y al mismo modo el artículo 18 lo hace respecto a la pena de muerte por causas políticas. Mi opinión personal, no sé, bueno, esta es una discusión un poco más filosófica respecto a la existencia o no de cláusula pétrea. Yo adhiero un poco a la postura de Vidal Campos de sostener que hay determinados principios muy básicos de nuestra Constitución que no pueden ser modificados, y eso lo tomo como una garantía que una eventual mayoría coyuntural que, como sucedió, no sé, el gobierno, no sé, con Venezuela o algo que logran a veces apoyos populares muy importantes, que haya determinados aspectos básicos de nuestra organización que van fundamentalmente a la división de poderes y a la forma de división de los gobernantes democrática, esos aspectos no puedan ser modificados. Pero bueno, como le decía, es muy... Profesor, Sí. una consulta. Escuchaba estos días que se debatía el tema de si a nuestro país no le convenía cambiar el sistema presidencialista por un sistema parlamentario, por un tema de esto de los conflictos de poderes que se suscitan. El tema del sistema presidencialista ¿encuadraría en las cláusulas pétreas? A mi entender, y el de Vidal Campos, que es el que desarrolla esta teoría, no cita el sistema presidencialista como un contenido básico de la Constitución. Sí está claro que para girar del sistema presidencialista a un sistema más parlamentario sería necesario reformar la Constitución. Eso está claro, pero sería algo totalmente cambiable.
consenso necesario. Es más, un poco la idea en 1994 la Constitución fue matizar un poquito el carácter hiperpresidencialista que tiene nuestra Constitución, y eso llevó a la creación, por ejemplo, de la figura del jefe de gabinete. Pero sí, creo que se podría hacer. No sé si culturalmente sería lo más conveniente, ¿no? En base, bueno, todo se origina por lo extraño de la coalición de gobierno, de que el vicepresidente por ahí tiene más poder que el presidente. Pero ustedes sepan que los estados que se rigen por principios parlamentarios, cuando se pierden las mayorías parlamentarias, se llaman las nuevas elecciones. Entonces son sistemas muy inestables. Yo creo que nosotros estaríamos realizando elecciones periódicamente, no sería por ello más conveniente. A veces le pasó a Italia, que llamando, no se logran conformar gobiernos con apoyo necesario, entonces se recurre a frecuentes elecciones. Bueno, se suele distinguir, ahí dice, con respecto a la titularidad del Poder Constituyente, se suele distinguir a la conferida al pueblo o la nación, que es la que surge en el preámbulo, cuando dice nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, es decir, ¿quiénes son los titulares del Poder Constituyente? El pueblo. El pueblo es el que se junta y decide sancionar una nueva Constitución. Pero es distinto quién es el titular de quién la ejerce. Quien ejerce son aquellas personas a quienes se les encomienda la sanción o la reforma de una Constitución. Y quien ejerce, en el caso de nuestro sistema, son los miembros de la Asamblea Constituyente, son los convencionales constituyentes. Que es un poco lo que está sucediendo en Salta. ¿Alguien sabe un poco qué es lo que está pasando en Salta con la reforma de la Constitución? ¿Alguien quiere comentar algo un poco? Bueno, en Salta estamos reformando. Se llamó una convención constituyente para que reforme aspectos muy puntuales. Fundamentalmente la forma de organización de la Corte Suprema de la provincia de Salta, la reelección del gobernador, la auditoría, la organización de la auditoría, que es la que controla las cuentas públicas. Es decir, en Salta se está reformando la Constitución, y eso es lo que eligieron ustedes en las elecciones pasadas, quiénes van a ser los representantes de la reforma de la Constitución. Es una reforma sumamente acotada, ¿no? Entonces, ahora, como vamos a ver, cuando se convoca una reforma, se puede convocar a una reforma de toda la Constitución, que bueno, acá es discutible si alcanza la cláusula pétrea o no, o una reforma de determinados aspectos de la Constitución, de determinados artículos o de determinados temas. La Constitución de Salta se está reformando, se llamó una reforma, empezó a sesionar esta Convención Constituyente, pero lo que se reforma son muy poquitos aspectos, no se va a dar una discusión amplia como la que se dio en 1994, cuando se reformó la Constitución de la Nación, que es un cambio sustancial de la Constitución. Bueno, y con respecto al órgano que realiza la reforma de la Constitución, esto de a quién se le imputa su ejercicio, Sagüez, que es otro constitucionalista muy reconocido, dice que en el derecho comparado, es decir, en los ordenamientos que rigen los diversos países, hay diversas formas de instrumentar el poder constitucional. Así, en primer lugar, el sistema más importante es el sistema de convención o asamblea constitutiva. Este es el que rige nuestro país. Que es un órgano convocado especialmente al efecto de una reforma que se reúne, o sea, ahora vamos a ver bien cómo es posible, pero el Poder Legislativo declara la necesidad de la reforma, se eligen los convencionales constituyentes, que son los sujetos, las personas que van a reformar la Constitución, y todos estos se reúnen en lo que se denomina una convención o una asamblea constituyente, que funciona como un Poder Legislativo, ¿no? Un recinto donde van los diversos convencionales electos y debaten sobre las distintas reformas y votan, que era un poco lo que veíamos en el primer video, que era un debate de una reforma. Ahora les voy a pasar otro video, que es la más reciente, que es la reforma de 1994.
reforma de 1994, entonces presidente Menem, fue la última vez que se reformó la Constitución de la Nación, y les voy a pasar un videito como para ver que es cuando Menem entra por primera vez a la convención reformadora, que se había reunido, y hacen la inauguración de las sesiones. Se canta el himno y habla Menem, y luego empiezan a jurar los diversos convencionales, y luego empiezan a sesionar. Tengo que conectar de vuelta. Señoras y señores, ya recibimos al señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Atento, top 30 segundos. En este momento transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82 Televisión Canal 7, ATC Sociedad Anónima, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, provincia de Entre Ríos, con motivo de llevarse a cabo la ceremonia de apertura de la Convención Nacional Constituyente que preside el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, a quien acompañan el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, contador Mario Armando Moine, señor gobernador de la provincia de Santa Fe, don Carlos Alberto Reutemann, la presencia del señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor Eduardo Menem, señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto. Bueno, ahí sacó. Bueno, ahí como veían, el inicio de la reforma de la Constitución, 1994, última vez que se sancionó la reforma de la Constitución en nuestro país. Ahí veían Menem que entraba, todos los que estaban en el estrado eran los gobernadores de la 24 provincias, 23 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Canosa, si podían, era Roberto Bustillo, entonces gobernador de la provincia de Salta, y abajo, en esa especie de teatro, todos los que estaban abajo aplaudiendo, eran los convencionales constituyentes que habían sido electos, entre otros, el expresidente Raúl Alfonsín, y muchas personas destacadas de la política, Cristina Fernández de Kirchner, era en su momento convencional constituyente, los gobernadores que estaban en el estrado, estaban Néstor Kirchner, entonces gobernador de Santa Cruz, había convencionales como Chacho Álvarez, Graciela Fernández de Pide, o sea, todas las personalidades más importantes de la política de ese momento. Bueno, esta forma, que es la que adopta nuestro país, de reforma de la Constitución, es a través de un sistema de convención constituyente. Un acto, como ven ahí, solemne, veíamos, luego viene el himno, las palabras de Menem, la jura de cada uno de ellos, y con un cuerpo especializado, es decir, un cuerpo que se reúne al solo efecto de reformar la Constitución. Cada uno tiene sus asesores, se dedican a estudiar las temáticas de reforma y luego votan si producen o no una determinada modificación. Hay otros países que no convocan convenciones constituyentes, sino que es el propio Poder Legislativo, el propio Congreso, el propio Parlamento, el que reforma la Constitución. Obviamente con mayorías más calificadas o más agravadas que las que para la sanción de una ley común. Hay otros países que tienen un sistema de referéndum por el cual una modificación de la Constitución es sancionada
por el Poder Legislativo y luego tiene que ser ratificada en referéndum, es decir, va la gente, vota y ratifica o no esa sanción. Y luego, bueno, pueden haber otro mecanismo, pero más excepcional, fundamentalmente esos tres, y fundamentalmente el primero, que me interesa que sepan, que es el que nos rige a nosotros. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el proceso de reforma en nuestra Constitución nacional. Dejemos un poco el derecho comparado. Yo cuando estudiaba no me gustaba mucho. Díganme de otros países, yo quiero aprender lo mío. Y bueno. El artículo 30, como decíamos, dice la Constitución la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada antes. Bueno, es decir que nuestra Constitución prevé un sistema rígido que quiere decir que es difícil reformar la Constitución, establecido por dos etapas. Hay una etapa preconstituyente, es decir, antes de la reforma de la Constitución, en el cual se reúne el Congreso y dice es necesario reformar la Constitución, es decir, declara la necesidad de la reforma. ¿Y qué mayoría se requiere el Congreso? Una mayoría que no existe para la sanción de ningún otro tipo de norma, de ley, o sea, la mayor cantidad de votos que se requiere en el Congreso es para la sanción de la necesidad de la reforma. Son las 2/3 partes de sus miembros, es decir, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y las 2/3 partes de la Cámara de Senadores. Por separado, ¿esto qué quiere decir? De 257 diputados se requiere que al menos 172 estén de acuerdo con reformar la Constitución, y de 72 senadores se requiere que al menos 48 estén de acuerdo con reformar la Constitución. Entonces, a instancia que esto funciona similar a la sanción de una ley, se debate en el recinto si es necesario reformar la Constitución o no, y luego se vota. Si no se llegan a esta mayoría de las 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras, no procede la reforma de la Constitución, y si en cambio se logra en ambas cámaras, va avanzando el procedimiento de reforma. Una vez que el Congreso de la Nación declaró o sancionó la necesidad de la reforma, se pasa a una segunda etapa, que es la constituyente. Es decir, la etapa preconstituyente es la del Congreso. La etapa constituyente es puede repetir, la mayoría son las 2/3 partes. Es decir, de las 2/3 partes, si uno tiene 257 legisladores, esto lo saben ustedes mejor que yo, que son estudiantes de contadores, si hacemos las 2/3 partes, regla de 3 simple, si no me equivoco, me da 172 diputados. Y de senadores, que son un total de 72, si hacemos las 2/3 partes, me da un total de 48 senadores. Es decir, una mayoría muy difícil de lograr. Nunca, ustedes fíjense que el kirchnerismo hoy por hoy, el gobierno tiene una mayoría muy importante en el Senado, pero no reúne las 2/3 partes. De la Cámara de Diputados menos aún. No hay gobierno, no hay partido político por sí solo que en general pueda tener las 2/3 partes de un cuerpo legislativo. En el ámbito nacional, ¿no? En el ámbito provincial, el Partido Justicialista en Salta muchas veces ha tenido esa mayoría. Bueno, y luego hay una etapa constituyente que es a cargo de la convención, que es donde se realiza propiamente la reforma, donde se va discutiendo y se va votando cada uno de los aspectos que pueden ser modificados. Bueno, esto es relativo a las cláusulas patentes de las pétreas de los debatimos. Bueno, y la convención constituyente, ¿cómo funciona? La convención constituyente es elegida por el cuerpo electoral. ¿Qué es el cuerpo electoral? Son los ciudadanos en condiciones de votar en cualquier elección. Es decir, una elección, hay dos alternativas acá: que se convoque a una elección al solo efecto de elegir convencionales constituyentes, o que, junto con la elección de otros cargos, que es lo que sucedió ahora en la provincia de Salta, junto con la elección de diputados y senadores, también se elijan convencionales constituyentes.
El Congreso, cuando sanciona la ley, que ahora vamos a ver si puede ser ley o una simple declaración, pero cuando declara la necesidad de la reforma el Congreso, dice qué aspectos se van a reformar. Es decir, dice, se va a reformar, por ejemplo, en el caso de la compañera, si la intención del Congreso es ir hacia un sistema parlamentarista, dice, se va a reformar el sistema presidencialista y por ende los artículos 99, 100 y siguientes de la Constitución, son los que regulan cómo funciona el poder ejecutivo. En esos casos, luego, o sea, el Congreso le fijó un claro límite al constituyente, que le dijo, che, vos te puedes reunir, pero solamente me puedes modificar esto, no me puedes venir y modificar el sistema de selección de jueces. No me puedes venir y modificar los derechos laborales, porque yo no te habilité a modificar eso, solamente te puedes reunir y debatir y eventualmente modificar esos aspectos. Entonces, por lo general, se da que cuando se reúne el Congreso, dice acá se modifica este o este aspecto. Sin embargo, si no dice nada, se podría admitir que puede modificarse cualquier aspecto, es decir, se sanciona una declaración donde simplemente se admite la reforma de la Constitución, en principio se podría admitir que se puede reformar cualquier aspecto y ahí es discutible si entran a jugar las cláusulas P. Y la Convención Constituyente, cuando se reúne, puede reformar lo que la autorizó el Poder Legislativo, o puede no reformarlo, o puede adoptar algunas reformas sí y otras no. Es decir, puede ser que se termine reuniendo la Convención Constituyente y diga, no, acá no vamos a modificar nada, o no se dan los consensos necesarios, no hay la mayoría, o nos reunimos y vimos que no era conveniente girar hacia un sistema parlamentario, entonces vamos a dejar todo como está. Puede ser. Puede ser que de las materias que se habiliten a reformar, se cambien algunas y otros no, se cambien todas, o no se cambie ninguna. ¿Y cómo es la composición de la Convención Constituyente? Es decir, cómo se determinan cuántos son los sujetos que van a ir a reformar la Constitución. Hasta 1994, o sea, la Constitución no establece cuántos son los convencionales constituyentes, son los sujetos que realizan la reforma. Entonces, por lo general, la ley o la declaración que autoriza la reforma es la que fija cuántos van a ser los convencionales constituyentes. Hasta 1994, los convencionales constituyentes se elegían de la misma forma que los diputados. Es decir, o sea, las reformas que se realizaron antes de 1994 se elegían por provincia la misma cantidad de convencionales constituyentes que de diputados nacionales. Es decir, Salta, por ejemplo, tiene 7 diputados nacionales, entonces se elegían 7 convencionales constituyentes. En Buenos Aires tiene alrededor de 80 diputados nacionales, entonces se elegían 8 convencionales constituyentes. Córdoba tiene 18 diputados nacionales, entonces se elegían 18 convencionales constituyentes. En 1994 cambió un poquito ese sistema. Se le sumó a los diputados los senadores, que como ustedes bien saben, son 3 por provincia. Entonces Salta, en vez de elegir 7 convencionales constituyentes, que era su cantidad de diputados, pasó a elegir 10 convencionales constituyentes. Por los diputados, los 7 diputados, más los 3 senadores por provincia. Córdoba pasó a elegir sus 18 convencionales constituyentes por la cantidad de diputados, pasó a elegir 21, porque sumó los 3 senadores. Y sumados los diputados y los senadores, hacen un total de 329. Es decir, en la Convención Constituyente de 1994 se eligieron 329 convencionales constituyentes. Bueno, estos son 2 fallos relevantes, cambiantes, de nuestra Corte Suprema de Justicia respecto a esto que hablamos un poco. ¿A qué pasa si no se respeta el límite que estableció el Congreso respecto a las materias que se podían reformar? Es decir, ¿qué pasa si la Convención Constituyente va más allá de lo que la autorizó el Poder Legislativo? Y esta situación se dio en 1994 con el artículo 99, inciso 4.
El artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional establece que, a ver, establece que, en principio, como ustedes saben, los jueces duran en sus funciones mientras dura su buena conducta. Es decir, a diferencia de los diputados, los senadores, el presidente, no tienen un mandato, por ejemplo, de 4, de 6 años, sino que mientras no hagan ninguna macana y no sean removidos, pueden permanecer en su cargo, tienen estabilidad. Sin embargo, en la Convención del 94 se incorporó el 99, inciso cuarto. Sin embargo, en la Convención del 94 se incorporó en el artículo 99, inciso cuarto, un requisito que dice que cuando los jueces cumplen 75 años, se requiere un nuevo nombramiento. Es decir, en principio dure su buena conducta, no se mande ninguna macana, pero si cumplen 75 años, cesan automáticamente sus funciones, salvo que se les vuelva a designar, que se les renueve el nombramiento. Cuando se sancionó eso, el juez Fay, que es el viejito ese que está sentado de bastón, que es un juez muy reconocido y muy respetable de la Corte, que falleció hace algunos años, y un juez salteño, que integró durante muchos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Él ya había cumplido los 75 años, fue juez como hasta los 90 años de la Corte Suprema. Entonces fue y planteó la inconstitucionalidad, valga la redundancia, del artículo 99, inciso cuarto de la Constitución. ¿Qué dijo? Dijo que cuando el Congreso de la Nación autorizó a la Asamblea Constituyente a que, del 94, a que reforme la Constitución, esa convención no estaba autorizada para revisar el régimen de estabilidad de los jueces. Esto que los jueces mientras dure su buena conducta. Entonces, incorporaron una limitación diciendo que a los 75 años cesan en sus funciones. La Convención Constituyente se extralimitó y por ende esa extralimitación es inconstitucional. La Corte Suprema en 1999 hizo lugar a este planteo de Fay. Obviamente Fay, que en ese entonces era juez de la Corte, se excusó de intervenir, intervino porque era un afectado directo, y por lo tanto esta limitación del artículo 99, inciso cuarto, de que los jueces cesan a los 75 años en sus funciones, se consideró, si bien estaba escrito en la Constitución, se consideró que no regía. Si algún juez cumplía 75 años y alguien no quería correr, por lo que dijimos, iniciaba un proceso judicial, planteaba la inconstitucionalidad del artículo 99, inciso cuarto, y los jueces, siguiendo los lineamientos que fijó la Corte en el caso Fay, les hacían. Este criterio se mantuvo incolume hasta el año 2017. En el año 2017 se presenta un nuevo caso del juez Shifley, que es el que está sentado en la imagen de mi derecha, en el caso de agua. El juez Shifley era un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que intentaron correr, él dijo no, esto no rige por la doctrina del caso Fay, y la Corte, ya con una nueva composición, que son los que están en el cuadrito de abajo, esa es la Corte actual, cambió la postura que tenía en el caso Shifley y consideró válido la incorporación del artículo 99, inciso cuarto. Y el fundamento es que decide ser deferente, que denominan con la Convención Constituyente, es decir, le dice, no, bueno, vos sos el poder más importante, vos sos el poder que constituye al resto de los poderes. Vos tenés una legitimación directa que te acaban de elegir. Todo el cuerpo electoral, digamos, todos los ciudadanos elegimos a los convencionales. Y si esos convencionales, representando la voluntad popular, decidieron establecer una limitación al nombramiento o a la permanencia de los jueces
en su cargo, soy deferente, soy considerado con ese convencional constituyente y toda la legitimidad que tiene, y considero válido esa incorporación. Pero bueno, algo que puede seguir cambiando. Bueno, y por último, el programa hace referencia a las reformas que tuvo nuestra Constitución. Acá le voy a pasar otro videito que da los lineamientos generales de cada reforma, y después vamos a desarrollar un poquito más la del 94. Desde que las murales en 1853, nuestra Constitución fue adecuándose a las necesidades de los tiempos. La reforma de 1860 terminó con la separación entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires y permitió la unidad de nuestro país bajo el nombre de República Argentina. En 1866, Bartolomé Mitre, presidente de la República Unificada, reformó la Constitución para que los ingresos de la aduana de Buenos Aires dejen de ser solo para la provincia y pasen a ser patrimonio de la nación. En 1898, la política de gobernar es poblar había dado resultado. Creció la población bajo el influjo de las oleadas migratorias. La migración rompió el cálculo original por el cual había un diputado cada 20.000 habitantes, para adecuar la representación al resultado de los censos. La cuestión social, la crisis de 1930 y el surgimiento del peronismo dieron lugar a la creación de la Constitución de 1949, que introdujo los derechos sociales y el rol del Estado como regulador de la economía. El golpe de 1955 la derogó. En 1957, una nueva reforma introdujo el artículo 14 bis, y con él los derechos del trabajo y de la seguridad social, entre otros. Luego de décadas de violencia política y de violaciones masivas de derechos humanos en la última dictadura, la Argentina transita la democracia a partir de la promesa del nunca más. La reforma de 1994 incorporó los tratados internacionales de derechos humanos, multiplicó las instituciones que controlan al poder y afianzó la justicia al garantizar su independencia. Bueno, esperen que volver a conectar. Bueno, ahí veíamos, bueno, veíamos los aspectos más importantes de las reformas. Bueno, se lo dejo un poco con el video. En 1860 que se incorpora la provincia de Buenos Aires, que habíamos visto. 1866, reforma emprendida por Mitre, fundamentalmente por el tema de aduaneros. 1828, sobre todo la actualización del cálculo de los diputados por cantidad de habitantes. 1949, reforma del promovido por el entonces general Perón, incorporó derechos sociales y también habilitó, viene como el peronismo, digamos, la reelección, que en su momento no estaba permitida. Esa reforma fue posteriormente dejada sin efecto, luego de la Revolución Libertadora, por la proclama de 1956.
y en 1957 se ratificó la Convención de 1853-1870 con las modificaciones de 1866 y 1898. Y luego tenemos la reforma que por lejos la más relevante de la Constitución, que se sancionó en 1994. Esta Constitución es fruto del Pacto de Olivos, no sé si ustedes habían escuchado alguna vez hablar. En el Pacto de Olivos fue un acuerdo que celebraron los entonces líderes del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, Menem y Alfonsín, eran los dos partidos mayoritarios en ese momento, y se juntan y deciden acordar el llamado a la necesidad de una reforma constitucional y los puntos básicos de esa reforma. Hay una discusión porque acordaron lo que se denominó el núcleo de conciencia básica, que eran los aspectos fundamentales que debía incluir la reforma de la Constitución, dentro de los cuales, por interés del presidente Menem, estaba la reelección. Y esto se instrumentó a través de la ley 24.309, que aprobó, digamos, el núcleo de conciencia básica, que se convoque una reforma de la Constitución para modificar los aspectos del núcleo de conciencia básica. El tema que se discutió mucho ahí es que se incorporó una cláusula cerroja, por el cual este conjunto de modificaciones que se prometían, que se realizaban, que se contemplaban en el núcleo de conciencia básica, tenían que ser admitidas o desechadas en su conjunto. Es decir, la convención cuando se reunía decía, ¿acepto todos estos cambios o no acepto ninguno? ¿Y eso por qué lo hacía Menem? Porque él quería asegurarse que la reelección entre en esos cambios. Entonces se llamaba una convención reformadora, corría el riesgo de que le digan, no, la reelección no, pero a ver, actualicemos muchos aspectos de la Constitución que sí son necesarios modificarlos. Un video que es algo... Perdón. Un año muy especial este 2021, Verónica, la televisión pública está cumpliendo. Exactamente, 70 años. 70 años y, bueno, las pastillitas que compartimos todos los días, en este caso con un hecho político muy trascendental. Bueno, Residencia de Olivos, una fotografía que dio vuelta, por supuesto, la historia de la Argentina y tiene que ver con el Pacto de Olivos. Esto pasaba. Pasadas las 18:50 llegó a la Quinta de Olivos el expresidente y titular de la Unión Cívica Radical, Raúl Ricardo Alfonsín, quien fue recibido por el presidente Menem y en minutos más se espera ambos firmen el acta de acuerdo de reforma constitucional. Luego de los saludos, el presidente Menem y el expresidente Alfonsín se dirigieron a una sala donde mantendrán una reunión a solas. Mientras tanto, en el otro salón aguardarán los representantes del justicialismo y de la Unión Cívica Radical. Según revelaron algunas fuentes, el acuerdo marco sobre la reforma constitucional se habría reducido a un texto de solo 3 carillas para lograr un mayor consenso. El mismo incluirá seguramente la posibilidad de reelección presidencial, la disminución de mandatos y doble vuelta en el sistema electoral. Bueno, ahí veíamos unas imágenes del Pacto de Olivos y lo que fue el acuerdo. La reforma de 1994 realmente
fue muy relevante. Por ejemplo, se constitucionalizó el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, se incorporaron derechos de tercera generación, como ser los derechos de los consumidores y usuarios, el derecho al ambiente, se creó el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona e inicia el procedimiento de remoción de los jueces. Antes de eso los jueces eran elegidos a dedo por el presidente. Se incorporó el tercer senador por cada provincia, el senador con la minoría. Antes solamente se elegían 2 senadores y lo elegían las legislaturas provinciales. Ahora los eligen directamente el pueblo. Se incorporó también el jefe de gabinete, se incorporó el Ministerio Público Fiscal como un órgano de extrapoder. Realmente fue una reforma de la Constitución que se originó por la ambición del entonces presidente Menem de obtener su reelección, pero que se aprovechó la oportunidad para hacer una actualización necesaria de la Constitución y que tuvo consenso muy importante entre los 2 partidos mayoritarios de ese momento. Me quedó pendiente un video más, pero ya no se lo voy a hacer más largo, con algunas conclusiones de la reforma constitucional. En todo caso, voy a ver de subírselos a la plataforma. ¿Alguna duda, pregunta? Disculpe, profesor. Sí. Usted nos dice de que es difícil llegar a los 2 tercios, ¿no es cierto?, para hacer una reforma. Sí. Pero siempre hay acuerdos, o sea, siempre, o sea, entre los distintos partidos hay acuerdos, parecería que hay intereses, ya sea buenos o malos, obviamente, ¿no? Pero, y de ahí ya logran la cantidad de... La idea de esas mayorías es justamente que existan los acuerdos. Que se sienten en los distintos partidos, encuentren coincidencias básicas entre las orientaciones de todos los partidos y se pongan de acuerdo sobre aspectos fundamentales a reformar. Esa es la idea. La idea es que ningún partido por sí solo pueda imponer una reforma. Y eso sí sucedió en Salta, nunca en la Nación. Pero Salta, hasta el año 1999, no tenía ninguna reelección de gobernador. El gobernador duraba 4 años. El señor Juan Carlos Romero. Bueno, Romero reformó 2 veces la Constitución. La primera reforma, si quiere, al estilo la de Menem, la primera reforma se aprovechó para actualizar la Constitución, se modificaron aspectos que mejoraron notoriamente la Constitución y se estableció una reelección. Y después en el 2003 la reformó de vuelta y solamente reformó la reelección, darle 2 reelecciones al gobernador. Y así es que hoy tenemos, claro, y así es hoy, tenemos, yo el otro día daba una charla en un colegio, porque los alumnos del colegio ahora juran a la Constitución, uno jura, pero daba una charla, y claro, los chicos no saben retroceder más atrás de Urtubey y Romero, capaz que muchos de los que están acá también, los más jóvenes, también. 24 años, 2 gobernadores, es una locura, modesto punto de verlo. En el sistema que teníamos antes, en el 98, en 24 años hubiese conocido 6 gobernadores y ahora conocieron 2. Pero bueno, por eso, en Salta... De todos modos, sí. No, decía de que de todos modos en la reforma de la Constitución de Salta, el gobernador podría quedarse 12 años, y es que entraría en vigencia a partir de cuándo, a partir del próximo gobernador o de este. ¿O eso bueno, es ese es un tema que se va a discutir en la reforma que está ahora. Ahí hay 2 alternativas. Es posible, hay una técnica legislativa que se denomina las cláusulas transitorias. Las cláusulas transitorias son aclaraciones que se dejan al final de la Constitución sobre cómo van a empezar a regir los cambios.
Entonces, si el gobernador actual tuviese la clara intención de decir, no, yo quiero limitar a todos los mandatos, no quiero ninguna otra interpretación posible, podría poner una cláusula, decir las convencionales constituyentes, que ponga una cláusula transitoria que diga, se deja aclarado que el mandato que cumple actualmente el gobernador será considerado como primer mandato. Eso es lo que yo haría para decir, bueno, si usted gobernador, ¿no?, tiene realmente la intención de autolimitarse, como dice, y teniendo la posibilidad de 3 mandatos, lo va a bajar a 2, bueno, lo dejemos por escrito, que en su caso también se van a computar 2. Otra alternativa es que no diga nada, claro, y que después, cuando llegado el momento, diga, no, yo dije 2, pero es 2 a partir de que se reformó la Constitución. Entonces yo voy a terminar teniendo 3. Bueno, yo creo que hoy los legisladores, fundamentalmente, los comisiones constituyentes, fundamentalmente de la oposición, tienen que hacer fuerza para que se incluya la cláusula transitoria. Y si el frente oficialista no quiere incorporarla, y va a desnudar un poco cuál es su intención. Bien. Gracias. No, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya está bien. Bueno, espero por ahí traté de ir no tan lento para terminar la bolilla, pero bueno, espero no haberlos mareado y espero que medianamente hayan entendido. Me interesa que tengan los lineamientos básicos, ¿no? Esto es pregunta muy de examen: poder constituyente originario, poder constituyente derivado, diferencienlo, cuáles son los sistemas, cómo es el sistema de control de constitucionalidad en nuestro país. Estos son preguntas generales que tienen, y que el doctor Domínguez en eso es implacable. Son temas básicos de la materia. Si no saben contestar eso, ya probablemente el examen se termine. Así que bueno, cualquier cosa estamos en contacto por medio de la plataforma, y bueno, traté de ser claro y didáctico, espero haber logrado cumplir el cometido. Así que descansen y que tengan una buena noche.
Recording stopped.